¿Cómo se pierde la libertad? Fácil, empiezan por robarle la identidad. Hace no mucho tiempo, un hombre le robó la identidad a un país entero y con ella su libertad. Ese hombre fue Adolfo Hitler, pero no fue el único, porque otro llamado Joseph Stalin hizo exactamente lo mismo, uno fascista y el otro comunista, dos ideologías cuyo único fin fue el de generar esclavos y una de sus mayores víctimas fueron los polacos, un país partido por la mitad para repartirlos a partes iguales para su destrucción. Hoy ese país, Polonia, demostró lo que significa ser libres y lo que se consigue con dicha libertad. Pasaron de ser un país miserable y aborrecido a convertirse en un país al que toca verlo con admiración y respeto. Hay momentos en los que uno pone en una balanza lo que puede ser perjudicial o beneficioso para su propia vida. Y sinceramente, en los tiempos en que estamos viviendo, para mí hacer un video como este y publicarlo en redes puede ser perjudicial. No por mí, sino por lo que puede hacerse en contra de mis amigos y familiares. Y eso es muy triste. Pero también es una prueba de la situación en la que estamos atravesando. Siempre he alertado en lo posible a mis conocidos sobre muchas situaciones que les pueden afectar de manera negativa y un día un amigo me dijo que eso no servía de nada, que lo veía como una queja de mi parte, que no perdiera mi tiempo y me retó a que hiciera algo al respecto y que fuera parte del cambio. Y es allí donde se toman decisiones. El problema, cuando uno tiene conciencia, cuando uno quiere hacer las cosas bien, cuando uno quiere ayudar a otros, aún sabiendo que eso significa cruzar ciertos límites que ponen en riesgo nuestro bienestar personal. Dicho eso, hoy la situación que vive España me obliga moralmente a encender una alerta, especialmente para quienes puedan escucharme desde la experiencia de haber venido de Venezuela, porque ellos, los venezolanos, entenderán muchas de las cosas que hoy voy a hablar. Nadie migra de Venezuela o de algún otro país por turismo o por moda. No es una aventura, es una situación durísima. Migrar significa dejar atrás todo lo que has construido a lo largo de tu vida. Amigos, familia, recuerdos, cada rincón donde creciste, llegar a un lugar desde cero sin conocer a nadie y sin que nadie te conozca. Adaptarte a una cultura distinta, a veces a un idioma diferente, a otras formas de pensar. Todo eso pesa y pesa mucho. Venezuela fue un país construido por inmigrantes. Todos los que viven allí, directa o indirectamente, vienen de algún lugar del norte o del sur del Mediterráneo. Solo un mínimo de secciones existen como poblaciones indígenas que viven en lo profundo de la selva. Compartimos raíces, creamos una idiosincrasia propia, llegamos a ser felices y tanto así que muchos europeos que emigraron allá por necesidad en su momento, hoy aún viviendo una crisis brutal, se niegan a irse porque no conciben vivir fuera de esa cultura venezolana, de su comida, de sus sabores, de sus valores, de sus reuniones, de sus costumbres. Y digo todo esto para que entiendan lo difícil que es emigrar. En mi caso personal, con raíces españolas, con la misma lengua, cultura y religión, llegar a España debería haber sido lo más sencillo. Y sí, la transición fue más suave que para otros, pero igual cuesta. Con el tiempo conoces personas, encuentras tu lugar, empiezas a querer lo que te rodea y haces tu vida. Por eso, muchos venezolanos y cubanos hoy les dicen a los españoles lo mismo que hace años ellos nos dijeron a nosotros. Y me refiero con eso a los cubanos. Y nosotros los venezolanos no supimos escuchar, tal vez por arrogancia, prepotencia o simple ignorancia. Hoy gritamos con angustia, están yendo por un mal camino, están caminando hacia un precipicio. Presten atención antes de que sea demasiado tarde. Y saben que estoy seguro de ello
porque les están robando su identidad. Por esa razón, a las personas cercanas ya yo se los he dicho muchas veces, y justo un día un compañero de trabajo a quien aprecio mucho me respondió: si no te gusta, ¿por qué no te vas? ¿Qué haces aquí? Y eso me generó dos cosas: la incomodidad y la tristeza, porque esa respuesta refleja que hay gente dispuesta a romperse la cabeza contra la pared antes que aceptar una alerta, y eso es consecuencia del adoctrinamiento político que sufre el país de España desde hace muchos años. ¿Por qué estoy aquí? Por responsabilidad, porque soy de los que ponen un grano de arena para construir y no el camino fácil de renunciar, porque no me he ido, pues para dejarlo claro les diré que mi madre, mi abuela y sus hermanos se fueron de España porque estaban muriendo de hambre. Me contaban que de niños tenían que ir a Francia a trabajar en el campo para poder sobrevivir. Hacían colas interminables para comprar un pedazo de carne de caballo para compartir entre todos. Y cuando llegaron a Venezuela, descubrieron cosas tan simples como que al abrir una llave salía agua, o que al accionar un interruptor se encendía un bombillo. Eran cosas que no conocían por la pobreza en la que vivían. Venezuela los recibió sin lujos, pero con oportunidades, y con trabajo duro lograron salir adelante, sin que les dijeran por qué no se van. Allí vivieron y allí murieron. Venezuela dio tanto a tanta gente en tiempos difíciles que hoy muchos parecen haberlo olvidado, y ahora miran al venezolano como que si fuéramos menos, como que si fuéramos indios con taparrabos o delincuentes o gente mala. Sí, definitivamente hay delincuentes venezolanos como los hay en todos los otros países, pero también hay mucha gente buena, gente trabajadora, gente que ayuda a construir donde ellos llegan. A los europeos no se les puede olvidar que veían a Polonia como un país pobre, y hoy Polonia es una potencia envidiable. ¿Por qué? Porque hicieron las cosas bien, porque abandonaron las ideologías tóxicas, porque entendieron que el comunismo, el fascismo, todo es veneno, herramientas para dividir, para mantener a la gente ocupada, mientras los políticos hacen lo que les da la gana. Pasamos de tener políticos formados en economía o ingeniería, arquitectos, historiadores, a tener políticos rodeados de asesores de imagen, publicistas, psicólogos y psiquiatras, y dueños de medios de comunicación, todo para controlar a las masas, para que la gente no piense, para mantenerlos entretenidos mientras les quitan lo que es suyo. Y lo peor es que mucha gente no se ha dado cuenta. El propósito de este video es simple. Si tu vecino es de derecha o de izquierda, ambos pasarán el mismo frío, la misma hambre, la misma sed y las mismas dificultades. La ideología no va a salvar a nadie. La ideología solo sirve para dividir. España es un gran país, pero le han ido robando su identidad poco a poco, y eso es contradictorio. Escuchar a los políticos hablar de Franco, de su dictadura, y que hoy hay libertad, cuando han sido ellos quienes en plena democracia han hecho al español más débil, más dependiente y más necesitado. Todo para controlar el voto, para mantener el poder. Como dice el dicho, la mano derecha lava la mano izquierda y entre las dos se lavan la cara. Es lo que hay.